Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente, ¿verdad?, a través de estos medios para poder compartir la palabra de nuestro Señor. Algo que nosotros consideramos que en realidad es un privilegio que el Señor nos concede. En esta oportunidad queremos compartir y hablar sobre un tema que está en relación con el fundamento del cristiano. Le hemos titulado Un fundamento seguro. En este tiempo que hemos estado pasando, que todavía continuamos pasando, esta circunstancia, situación que nos, ¿verdad? Nos ha preocupado tanto como lo es la pandemia del coronavirus. Creo que una palabra como esta nos ayuda a poder sentirnos seguros, confiados, cuando hemos puesto la confianza en realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Sabemos de que todas las cosas, muchas veces, sobre todo lo que ha sido creado, fabricado, tiende a poder desvanecerse, a poder desgastarse, y muchas veces eso prácticamente nos llena a nosotros de temores. Por ejemplo, nuestra salud, ¿verdad? De repente podemos ver de que una enfermedad puede que esta produzca que se deteriore, la pérdida del trabajo, nos sentimos inseguros, el no volver a tener un trabajo como el que antes teníamos, y así tantas cosas que nos hace experimentar inseguridad, que entonces uno batalla y lucha por asegurar lo que uno tiene. Por ejemplo, por eso es que cerramos bien fuerte la puerta de nuestra casa cuando nos vamos a trabajar, porque nos sentimos inseguros, ¿verdad? De que dejemos de par en par y se desaparezcan nuestras cosas. Por eso es que muchas veces también ahorramos dinero, porque llegamos a pensar de que cuando lleguemos a adulto no tengamos lo suficiente como para sostenernos. En fin, tantas cosas de las cuales nosotros nos prevenimos a fin de sentirnos seguros. Pero lo tremendo es que aún ya teniendo aquello que nos puede dar seguridad, de repente también nos viene esa sensación de inseguridad. Me recuerda esa escritura que está allá en el libro de Hebreos como algo que queda de testimonio, el capítulo 12, versículo del 26 o 27 en adelante, no recuerdo exactamente el pasaje, pero lo que sí nos habla ahí de que todo aquello que ha sido creado habrá de ser removido. Aún los cielos mismos, y los cielos mismos, dice el escritor de los Hebreos, es necesario que sea removido, cuanto más la tierra. Sin embargo, en esta mañana nosotros queremos meditar en una palabra que nos da confianza y que nos da seguridad. Es esta palabra que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Hay otro pasaje paralelo a este que es Lucas, en el capítulo 6, versículo 46 en adelante, que nos habla acerca de los dos fundamentos o de los dos cimientos. ¿Verdad? Me gustaría leerlo con ustedes. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, creo que sería de mucha bendición, porque vamos a estar considerando y meditando algunos aspectos que son relevantes para la enseñanza o para la comprensión de la enseñanza de esta mañana. Así que aquí en Mateo capítulo 7 y sobre todo el versículo 24 al 27. Leeré con ustedes, dice aquí la escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Quisiera que en esta mañana invitarles, si pudiéramos tomarnos unos segundos para invocar el nombre de nuestro Señor y pedir que Él pueda bendecirnos. Así que le invitamos a que inclinemos nuestro rostro y podamos orar. Padre Celestial,
Toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Tu palabra proviene de ti y sabemos, Señor, de que tu palabra tú la envías para enseñarnos, para edificarnos, también para corregirnos y llamarnos la atención a fin de que nuestras vidas se encaucen en tu santa voluntad. Señor, bendice a mis amados hermanos o aquellos que se hayan sintonizado en este momento y estén viendo este video. Señor, que les sea de provecho, que les sea de bendición. Y a tu siervo, Señor, solamente pedimos que tú le puedas ayudar, que le puedas dar de tu gracia, porque en sí mismo, Señor, no la hay, en sí mismo no hay sabiduría, sino que toda esta proviene de ti. Por lo que te pedimos que tú nos bendigas a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Interesante, este pasaje nos habla prácticamente de dos hombres que son constructores. Quisiera que pusiéramos ir poniendo atención sobre este texto. Habla también de que uno era prudente y el otro era insensato. Habla también, aunque aparentemente pareciera ser de que son dos terrenos, pero en realidad es un solo terreno donde se edifica. Parece ser que es en el mismo terreno donde se han de edificar estas dos casas. El pasaje establece que hay una roca para aquel que ha de construir un fundamento, ¿verdad? Una casa sobre un fundamento firme, pero también nos habla de manera paralela de que el insensato como que construye en otro tipo de fundamentos, es decir, hay dos fundamentos diferentes en este pasaje que meditamos. Aunado a esto, aparece de que las dos casas habrán de ser probadas a través de vientos, a través de lluvias, ¿verdad? A través de cosas que han de golpear aquella casa. Es como algo que va a azotar esas dos casas y han de ser probadas prácticamente su fundamento. Para comprender la interpretación de este pasaje y querer ver de lo que en realidad nuestro Señor Jesucristo está hablando, yo necesito recurrir y quisiera que usted me acompañara al contexto del pasaje. Es importante porque en realidad hay dos cosas alrededor de este pasaje que prácticamente le da la verdadera interpretación. Una interpretación que diríamos es una interpretación más bíblica. Prácticamente aquí vemos que todo empieza desde el versículo 13, capítulo 7, versículo 13, donde se nos habla de la puerta estrecha. Sin embargo, antes de ver ese contexto inmediato, pudiéramos tal vez ir a un contexto un poquito más amplio. Y es, por ejemplo, ¿cuándo es que inicia o cuándo es que comienza esta intervención de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, hermanos, una de las cosas que logramos ver es que esto inicia en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Allí narra que nuestro Señor Jesucristo había andado por Galilea en todos sus alrededores y había llegado a un lugar donde es como un monte. Allí nuestro Señor Jesucristo llega a ese monte y estando en la parte de arriba, bueno, dice la Escritura, hermanos, que los discípulos se acercan a él. Quiero decirle que para este entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ha alcanzado gran popularidad. El Señor ha hecho milagros, el Señor ha sanado a enfermos y entonces multitud, gran cantidad de gente, sobre todo de Galilea, anda con el Señor. Y es allí, estando con esa multitud, que el Señor sube a ese monte y se sienta. Capítulo 5 dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Es decir, que lo que Cristo va a hablar no se lo va a decir a la multitud. Lo que Cristo va a hablar se lo va a decir a sus discípulos de manera particular. Diríamos, hermanos, que estas palabras de las que hemos leído en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7,
prácticamente se las está diciendo no a la multitud, sino que se las está diciendo a sus discípulos. Es a ellos a quienes de manera particular nuestro Señor Jesucristo les hablaba y les enseñaba. Entonces, teniendo este contexto, llegamos a este capítulo 7. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ya antes, en el capítulo 5, ha empezado a enseñarle a sus discípulos las bienaventuranzas. Muchos piensan que las bienaventuranzas, e incluso Hollywood y sus películas, se mira como que Cristo está diciendo el sermón del monte a la multitud, como que Él está ahí arriba y desde arriba se dirige a todos. Pero hermanos, la Biblia no lo enseña así. La Biblia lo que dice es que es a sus discípulos a los que les da el sermón que se conoce como el sermón del monte o de las bienaventuranzas, pero no solamente se encarga de las bienaventuranzas. Allí encontramos también la sal de la tierra, la luz del mundo. Nos habla Jesús acerca de la ira, Jesús y el adulterio, el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto va dirigido a los discípulos. Ahora, el capítulo que nos atañe a nosotros, que nos llama la atención, es el que está en el capítulo 7. Y el contexto para poder comprender los dos cimientos está en relación con esta parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con la puerta estrecha, también con lo de los falsos profetas y también aquellos que le llaman a nuestro Señor Jesucristo Señor, Señor, Señor. Al entender el contexto, vamos a poder comprender en realidad lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir con la enseñanza de los dos cimientos. Entonces, ahí encontramos nosotros la puerta estrecha, el árbol que, por cierto, no da buenos frutos y el árbol que sí da buenos frutos, aquellos que reconocen a Jesús como, o por lo menos le dicen Señor, Señor, y por último, al pasaje de los dos cimientos. Al ver el pasaje de los dos cimientos, encontramos en realidad un paralelismo, ¿verdad? De dos constructores, de dos casas, de dos maneras de construir. Principalmente nuestro Señor presenta a estos dos hombres que son constructores. Los dos pueden construir, los dos están allí para escuchar que deben de construir. Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero en el versículo 26 nos presenta el otro constructor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que también dice edificó. Es decir, los dos van a construir en el mismo lugar. Ellos están en el mismo lugar. Se nos dice el pasaje que los dos escucharon las mismas instrucciones. Es decir, oyeron la palabra de cómo habrían ellos de edificar. La diferencia es que uno hizo exactamente como el Señor había dicho que se construyera, pero el otro tomó una segunda decisión. Quiso construir, habiendo escuchado la palabra del Señor, hizo en realidad como él creía más conveniente. A uno se le llama prudente, pero al otro se le conoce como insensato. Quizás el prudente era una persona, diríamos, que examinaba cuidadosamente cómo habría de construir. Quizás había puesto mucha atención de las palabras que habrían de guiarle para poder edificar. Y quizás diríamos que era una persona que calculaba, como aquel que dice que cuando alguien va a construir, primero se sienta y calcula cuánto es lo que va a gastar, cuánto es lo que va a necesitar. Diríamos que esta también forma parte de esa vida prudente, o como aquel que va a la guerra, primero logra ver qué cantidad tiene su enemigo de soldados, hace cuenta con cuántos soldados tiene y entonces en base a eso calcula sus acciones. Diríamos que esta vida que se conoce como el prudente pudiera ser alguien que no hace las cosas a la ligera, sino que es una vida que medita
de aquella instrucción que han recibido. Sin embargo, encontramos aquel que es conocido como el insensato. ¿Quién podría ser el insensato? Hay vidas que, por ejemplo, les gusta ser muy prácticos. Y alguien diría, bueno, ¿está mal ser práctico? No, cuando siendo práctico antes se ha sido calculador. Pero quizás hay veces que alguien pudiera ser por práctico, que actúa de manera a la ligera o se toma la construcción, la vía más fácil, la manera menos engorrosa o menos, tal vez quizás menos costosa o menos sacrificial, entonces toma la decisión de construir a su manera, a la manera quizás más fácil. Pero por otro lado, la parábola, porque es una parábola que también al mismo tiempo que es una parábola, es una metáfora. Es decir, está comparando algo para darnos a nosotros una enseñanza. Diríamos también que el pasaje que el Señor nos está presentando en esta mañana, en realidad también nos habla de un solo terreno, aunque aparentemente nos habla de dos tipos de terreno. Un terreno que diríamos tiene dos formas. Yo me imagino, póngase usted a imaginar que nuestro Señor está cerca de allí del mar de Galilea. Él está en un monte y logra ver el terreno, quizás hay arena. Las costumbres bíblicas nos dicen, hablándonos de los tipos de terrenos, que habían terrenos que por el tiempo, ¿verdad? La arena estaba por encima y la tierra estaba más abajo. Entonces, creemos que en realidad nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a un mismo terreno, pero que tiene varias peculiaridades. Un terreno en el cual quizás la parte de arriba está con arena, pero que al escarbar, entonces allí se encuentra tierra. Cuando se habla de edificar, bueno, el que era sabio o el que era prudente, lo que hizo fue escuchar atentamente la manera como habría de construirse, comenzó a escarbar y quizás pasó por la etapa de la arena, pero él quería profundizar y entonces, hermanos, escarbó de tal manera que llegó a la tierra, pero él no se quedó conforme. Él deseaba que su casa pudiera tener estabilidad y seguridad, que siguió escarbando con la idea de llegar hasta un terreno duro, suficientemente duro como lo que pudiera ser una roca y quizás allí poner el fundamento sobre aquella roca. Sin embargo, encontramos que el insensato, pues entonces la enseñanza que nos da es que él parece ser de que mejor quiso construir en la parte superficial donde solamente había arena. No se la quiso complicar, no quiso sacrificarse, no quiso que le costara. Tomó la vía más rápida, más fácil. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que más adelante ambas casas habrían de ser probadas. Los dos construyeron casas, uno sobre un cimiento firme, como lo es una roca, y el otro sobre lo que es la arena, algo superficial. Ahora, el pasaje nos dice, tanto en el versículo 25 como en el 27, que ambas casas les aconteció lo mismo. Por eso es que creemos que las casas estaban en el mismo lugar. Porque ambas casas descendieron lluvias, dice el versículo 25, a ambas casas vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba, dice la palabra, fundada sobre la roca. Versículo 27 dice de la otra casa que también igual descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y dice la escritura que fue grande su ruina. Obviamente, mis amados hermanos, que la palabra de Dios nos la envía para darnos una enseñanza.
El Señor nos da su palabra, no solamente, aunque se mira muy bonito, alguien diría, qué bonito cuento, qué bonita narración, pero en realidad, hermanos, no está para entretenernos, sino también está para mostrarnos la manera correcta de cómo ser un verdadero creyente. Así que la palabra de esta mañana es una palabra que nos exhorta o que realmente nos enseña a que examinemos nuestra fe y que realmente podamos examinar qué tan fundamentado está nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan genuinos cristianos somos? ¿Qué tanto en realidad estamos edificando a la manera de Dios? Porque quiero decirles, hermano, que cuando se nos dice que la casa fue azotada, ¿verdad?, por lluvia, ríos y vientos, esto nos hace pensar de que también nosotros somos víctimas en algún momento de circunstancias de la vida. Y que esto viene para azotarnos, para movernos, para golpearnos. Pero que si no tenemos un buen fundamento, podemos sucumbir. Sin embargo, si nuestro fundamento está firme y es un fundamento como una roca, diríamos, hermanos, que pueden venir pandemias como el coronavirus, pueden venir situaciones adversas como quizás la falta de trabajo o otras adversidades que pueden venir a nuestras vidas e inclusive llevar nuestras vidas, es decir, morir. Sin embargo, cuando aquella vida tiene su fundamento firme, entonces, hermanos, ni la misma muerte podrá afectar su vida, porque tiene confianza y seguridad que al partir de este lugar irá a la presencia de nuestro Señor. Es decir, que los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, aún la pérdida resulta ganancia. Pero sin embargo, hermanos, cuando no hemos construido en un fundamento firme, puede que lleguen dudas a nuestro corazón, temores. Vivamos siempre en temor. Muchas veces nosotros hemos creído en Cristo, pero hermanos, vivimos en temores, miedos vienen sobre nuestras vidas. La palabra de esta mañana tiene que ver con tener un fundamento seguro, que no importa que venga lo que venga, nuestras vidas pueden sentirse confiadas. Evidentemente que este pasaje tiene una aplicación para nuestras vidas. No es solamente para entretenernos. Cristo, a diferencia de otras ocasiones, aquí nos va a enseñar algo que quizás para algunos puede que cause un poco de controversia por lo que ha creído anteriormente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ¿quién no sabe de que Jesucristo es nuestra roca? Amén. Pedro nos dice que Cristo es nuestra roca. El apóstol Pablo allá en Corintios nos dice de que no tenemos otro fundamento, no tenemos otra roca, la cual es Cristo, nuestro Señor. En fin, hermanos, casi por todos los salmos, escritura, las cartas de Pablo, el mismo Cristo nos presenta en un momento dado de que Él es la roca. Sin embargo, en el texto que vamos a estudiar, aquí Cristo no es la roca. Porque cuando hacemos un estudio de manera analítica, bíblica, más que temática, porque ya sabemos como tema que Cristo es la roca, pero cuando vemos el pasaje encontramos que aquí Cristo no es la roca, sino que realmente lo que es la roca es la palabra que se lleva a cabo o que se hace conforme a la voluntad de nuestro Señor. Si usted lee atentamente, yo sé que ya estoy inquietando su mente y su corazón a ver un poquito más despacio la escritura. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vea lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye, ¿el qué dice? Estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que esa roca
son las palabras de nuestro Señor Jesucristo que son llevadas a que se hagan o que se llevan a cabo. Es decir, que esa roca es esa palabra que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo que se haga. Y el que hace su palabra, la palabra del Señor, es como aquel que habrá de edificar sobre la roca. Muy parecido, mis amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la pregunta a sus discípulos y les preguntó que quién en realidad decía el mundo que Cristo era, y hubieron un segundo que se quedaron callados y no decían nada, pero de repente el osado de Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre ese testimonio, sobre esa palabra que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que aquí lo que nos está hablando es de esa palabra revelada, porque el Señor le dijo: en verdad te digo, Pedro, que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que quien te lo reveló fue mi Padre. Esa palabra revelada, sobre eso voy a edificar, sobre esa palabra, sobre ese entendimiento que tú has comprendido, Pedro, sobre eso voy a edificar. Así que, hermanos, de lo que nos está hablando el pasaje es de esa palabra revelada, esa palabra que es llevada a que se haga conforme a la voluntad del Señor. Si se hace conforme a las palabras de Cristo, es como que si se edificara sobre la roca. De ahí que somos llamados a tener cuidado de lo que escuchamos, de lo que oímos, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser más acuciosos de lo que leemos y de lo que escuchamos. Cristo prácticamente está hablando de dos hombres, de dos constructores, dos personas, dos creyentes que diríamos escucharon la misma instrucción, la misma enseñanza de cómo habrían de edificar. La diferencia está en que uno hizo exactamente como lo que él escuchó de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro escuchó, sin embargo, él hizo como él quiso, a su manera. Los resultados fueron diferentes, los fundamentos eran diferentes, por lo tanto el resultado habría de ser diferente. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de construir uno a la manera de Dios, a la manera de Cristo, y otros pueden construir de otra manera. Nos habla de dos personas. ¿Quiénes podrían ser estas personas, hermano? ¿A quién se le ocurre a usted? Yo me imagino que quizás podrían ser dos personas que se llaman cristianos, que están en la misma iglesia, que los dos asisten, pero que sin embargo uno asiste con el interés de escuchar atentamente la palabra. Sin embargo, el otro que está allí no tiene mucho interés ni en escucharla, ni en atenderla. Es una vida desinteresada. Está quizás allí por otros motivos. Quizás está allí porque un familiar lo llevó y le dijo: mira, acompáñame, y va, pero realmente su corazón no está allí, no tiene mayor interés. La esposa le dice al esposo: mira, fulano, acompáñame, ve conmigo. O quizás los padres te dicen a ti: joven, ven, vamos a la iglesia para que escuches de Dios. Hay vidas que dicen: si vas a la iglesia vas a cambiar, pero hay veces que salen peores de los que llegan allí. ¿Qué estoy tratando de decir? Hermanos, que muchas veces en nuestras congregaciones podemos tener dos tipos de personas.
vidas acuciosas, vidas que aman la palabra, vidas que realmente, hermanos, se han identificado tanto con Cristo, pero otros están allí oyendo de manera con desplicencia en sus corazones. Están allí, ya están viendo el reloj si ya va a terminar, si es hora de salir, ya se acordó que a tales horas es el partido de fútbol. Entonces, hermanos, son dos vidas que están en la iglesia, pero que tienen actitudes diferentes ante la palabra de nuestro Señor. Diríamos que son dos personas que inclusive tienen intereses espirituales. Sin embargo, sus fundamentos, sus vidas son diferentes. Si alguien los mira, si alguien entra a la iglesia y los mira, ¿cómo se dice? Los catalogaría, ¿verdad? Que los dos son cristianos. ¿Por qué? Porque aparentemente los dos tienen Biblia, los dos han cantado, los dos han ofrendado, pero en realidad el fundamento lo conoce nuestro Señor. Dios sabe que hay uno que verdaderamente tiene interés en Cristo y en su palabra, y otro está por otros intereses, otras condiciones. Son vidas que en público algunas veces se comportan de una manera, pero en privado de otra. Hay creyentes que, por ejemplo, en la iglesia, ¿qué podríamos decir? Tienen otro comportamiento, pero en su casa son distintos. Me recuerda aquella ilustración del niño que no se quería ir para, ¿cómo se llama? No se quería ir para su casa. Y la maestra de escuela dominical le decía, vamos, hijito, vete con tu papi, vete con tu mami. Y el niño decía, no, yo quisiera quedarme más, otro ratito, otro ratito. Y le preguntaron al niño, ¿y por qué te gusta tanto la iglesia? Es que aquí en la iglesia mi papá me trata diferente, dice. Es que aquí en la iglesia mi mami es más cariñosa. Aquí en la iglesia hasta me piden por favor las cosas. Allá en la casa no, dice, allá en la casa me tratan mal y me ofenden y me lastiman. Como queriendo decir, en la iglesia son una cosa, pero en la casa son otra. Creyentes que asisten a la iglesia, pero no con intenciones correctas. Como dije hace un instante, alguien puede ir porque su esposa se lo pide o porque hay algunos intereses determinados. Y hay personas que asisten porque ya se acostumbraron a asistir a la iglesia y van para prácticamente, como dicen, para cumplir. Esto nos habla del insensato. Pero el pasaje también nos habla de uno que era prudente. El prudente quizás era una persona que dijimos anteriormente, examinaba las cosas, calculaba las cosas, y son vidas, hermanos, que aprecian la palabra, como Samuel, que dice la escritura que cuando él escuchaba la palabra del Señor, no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Yo conozco vidas, mis hermanos, que están escuchando la palabra, pero están diciéndole, pastor, detente porque estoy tomando nota, quiero captar todo la enseñanza. Y hay otro que está en este estilo. El otro está con una carita de que cuándo va a terminar. Ay. Dos actitudes en el mismo lugar, las mismas sillas, el mismo sermón, el mismo ambiente, pero con un corazón totalmente diferente. El prudente no es que sean vidas perfectas, hermanos, porque perfecto solamente nuestro Señor Jesucristo. No estamos diciendo que no son vidas que cometen errores, que cometen faltas. Finalmente creo que todo cristiano tiene una lucha, tiene un conflicto en su vida, una batalla. Pero este creyente, hermanos, cuando falta o comete un error, Dios le da la gracia de también poder arrepentirse. Pero el otro que era insensato, alguien que quizás, hermanos, estamos hablando de uno que quizás como cristiano, quizás puede orar, cantar, leer la Biblia. Sin embargo, Dios conoce su corazón. Lleva su Biblia el domingo, pero en la semana ni la lee.
Es más, el próximo domingo hasta anda buscando a dónde dejó la Biblia porque ni se acuerda dónde la dejó. El insensato no es una vida que realmente tenga un interés por Cristo. Incluso puede ver películas pornográficas. Hermano, hoy todo es de película. No hay quien no mire una película. Pero hermanos, hay vidas que pueden estar viendo una imagen pornográfica y de repente su corazón no se conmueve y sigue. O en el internet. Hoy, hermanos, las imágenes aparecen incluso en los anuncios. Pero qué precioso cuando el creyente genuino pide perdón o apaga la televisión o cambia el canal o trae arrepentimiento. Pero el otro puede estarla viendo y su corazón no se inmuta. Se viste adecuadamente en la iglesia, pero en su casa quizás se viste de una manera desordenada. En la iglesia, quizás esta persona trata muy bien a su esposa, con delicadeza y con cariño, trata bien a sus hijos, pero cuando llega a la casa es un marido déspota, es un marido o es un padre que, hermanos, no le da cariño a sus hijos. Pero tiene Biblia, pero ora, es más, hasta puede predicar. Yo quiero decirles algo en este momento, mis amados hermanos. Esta interpretación de los dos cimientos, no se les olvide que el contexto tiene que ver con la puerta estrecha. Hay dos caminos, uno ancho y otro angosto. Tiene que ver con los árboles que dan buen fruto y que no dan, y el otro que no da buen fruto. Y lo otro tiene que ver con aquellos que le dicen al Señor, 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 pero no hacen lo que Él dice. Ese es el contexto. Entonces, yo quisiera que usted viera este pasaje y que lo interpretara a la luz del contexto. Por eso podemos decir, en el versículo 21, encontramos una vida que predica. Encontramos una vida que hace milagros, que sana a los enfermos. Nos habla de vidas que enseñan la palabra. Y con todo, dice el Señor, en verdad os digo, no os conozco. Qué tremendo, hermanos. Qué gran desafío para todos nosotros. Yo le digo al Señor, Señor, concédeme en tu misericordia, Padre, no ser hallados entre aquellos que predicamos, que oramos por los enfermos y que al final de los tiempos tú nos digas, en verdad te digo, no os conozco. Le pido a Dios misericordia, no ser hallado entre ellos. Hermanos, en la iglesia, es en el mismo lugar. Vidas que de repente caminan a gusto en la corriente de este mundo, en el camino ancho. Jesús, hermanos, muchas veces es buscado, pero solamente para que se le ayude en los momentos de angustia. Los dos construyeron sus casas. Un terreno que tenía dos formas. Uno construyó en arena y el otro profundizó. ¿Quién es el que construye en arena? Creemos, hermanos, que es el cristiano que piensa que porque está en la iglesia y porque lee la Biblia y porque canta, se siente seguro de que es cristiano. Porque cree que incluso tiene la teología correcta, tiene la doctrina correcta. Ya solamente por eso se siente que es un cristiano seguro y verdadero. ¿Por qué? Porque tiene la teología perfecta. Porque evangeliza. Porque gana almas. Porque ora bien bonito por los enfermos. Ya eso le da seguridad y le justifica y se siente bien que es cristiano. Solamente porque es pastor. El que edifica sobre arena puede estar confiado que porque es pastor, porque predica, porque enseña, eso le da la confianza de que es un cristiano, que incluso cuando ha orado, los enfermos sanan. Y si hay un endemoniado por ahí, cuando ora hasta salen los demonios.
Y entonces se siente seguro que es líder, que tiene años en la iglesia, y entonces ya todo el mundo le dice, tú eres cristiano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y eso te da una vestidura de confianza y de seguridad. O porque tienes mucho tiempo de estar en la congregación. Pero en realidad, hermanos, si esa es nuestra confianza, si en eso estamos edificando, el Señor dice, apartaos de mí, que no os conozco. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor, de que no me conoces si yo te he predicado? ¿Cómo me puedes decir que yo no te conozco, Señor, si la iglesia me ha reconocido que soy diácono? Y ahora tú me vienes a decirme que no me conoces. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, el que edificó sobre la roca, decimos, es la misma casa, lo único que el fundamento es diferente. Ahora, el problema es que usted mira a dos cristianos en la iglesia, los dos cantan, los dos leen la Biblia, los dos oran, los dos están sentados, y cualquiera que entrara y lo mira a los dos dice, yo los miro iguales. Es cierto, hermanos. Los dos dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Sabe cuál es el problema de las casas? Que uno puede ver la apariencia, pero desconocer el fundamento. ¿Qué tipo de fundamento es el que hay? Uno puede ver lo exterior, pero lo interior, la verdad de las cosas, Dios las conoce. Uno puede vivir de apariencia, hermano. Y usualmente casi siempre somos así. Pensamos que somos lo que hacemos o lo que tenemos. Pero si se nos quita lo que tenemos y lo que hacemos, la pregunta es, ¿y qué queda de nosotros? ¿Qué queda de nosotros? Cuando nos quitan lo que poseemos y cuando nos quitan lo que hacemos, ¿qué queda? Dios lo mira. Dios lo mira todo. Ahora, pero el que edificó sobre roca, ¿quién es aquel? Es aquel que escucha atentamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la pone por obra. Es una vida, hermanos, que manifiesta los frutos del Espíritu. No estamos diciendo que es perfecto, no me vaya a confundir, por favor. Es una vida que manifiesta la naturaleza y el carácter de Cristo. Y si comete faltas, se duele en su corazón y se arrepiente de sus faltas, que como resultado de haber venido a Cristo, hermanos, con gusto está sabiendo de que Cristo ha sido su Salvador, el que le ha perdonado su vida, con gusto sacrifica hasta su propia vida por amarle, por seguirle y por servirle. Es aquella vida que realmente, hermanos, Cristo tiene un gran valor para él. Considera a Jesucristo no solamente como su Salvador, como decía nuestro hermano John MacArthur, sino que reconoce a Jesucristo más que su Salvador, le reconoce como su Señor, se convierte en un esclavo de Cristo y busca ser conforme a la palabra del Señor. Ama a Dios y ama también a su prójimo. Batalla, lucha contra la corriente de este mundo, lucha contra su propio pecado, hermanos, contra sus propios conflictos, con los demonios que hay en su vida. Discúlpenme que use esta palabra, pero que batalla, lucha. Hermanos, como decía el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 5, donde decía que en nuestra vida hay una batalla, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y el verdadero cristiano tiene ese conflicto en su corazón. Porque alguien decía, ay hermano, yo pensé que usted era tan santo en la iglesia que usted no pecaba. Pues te engañas. Todos tenemos batallas, todos tenemos luchas. Pero el cristiano que edifica, lucha, batalla. El otro, hermano, ahí se va por la tangente. Como que si no ha pasado nada.
Ahora nos habla de que las dos casas llegaron a ser azotadas, golpeadas por lluvias, ríos y vientos. ¿Qué significa? Hermanos, la casa se nos habla de un lugar de refugio, ¿no es cierto? No es cierto que para eso tenemos nuestras casas, es un lugar de resguardo, es un lugar donde, hermanos, nos sentimos muchas veces seguros. La casa es el lugar donde podemos ir a descansar y descansar de manera confiada, tranquila. La casa nos da seguridad, ¿no es cierto? Así que, hermano, ¿por qué estamos con el dicho de no salga de su casa? ¿Por qué razón? ¿Por qué se nos dice que no salgamos de la casa? Porque en la casa estamos seguros. Nos sentimos confiados. Ahora, las dos casas habrían de ser azotadas, golpeadas por la lluvia, por ríos, por viento. ¿Qué significa eso? Hay vidas que piensan, hermanos, que las tormentas nos habla del juicio final. Algunos teólogos así lo piensan. Pero otros hermanos consideran que los vientos, las lluvias y esto que golpea la casa son las distintas circunstancias que vienen a nuestra vida y prueban nuestra fe, prueban nuestra confianza en Cristo, prueban si realmente nosotros nos sentimos seguros con nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase. Entonces es como una prueba. Pero ¿qué tal, hermanos, cuando las pruebas tienen que ver con que todo nos va bien? Yo creo que esas son las peores. Las más fáciles, aquellas que en medio de la angustia, en medio de la aflicción y en medio del dolor, decimos, Dios mío, ayúdame, Padre, ten misericordia. Esa es la más fácil. ¿Sabe cuál es la más difícil? Cuando usted tiene suficiente dinero, cuando usted se siente que todo está bien fácil, que está bien cómodo, mira el camino ancho y dice, esto está pero requete buenísimo. Y abandonamos la oración, la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia, el arrepentirnos por nuestras faltas. Por lo tanto, hermanos, esas son las peores. De esas tenga más cuidado, porque lo pueden apartar del camino estrecho y decide usted caminar por el camino angosto. Allí no va a dar frutos. Allí lo que va a aparecer son los frutos o más bien las obras de la carne. La casa fue probada. Entonces decimos, hermanos, una casa resistió y la otra no. El insensato, ¿por qué es que él no pudo poner el fundamento en el lugar donde debería de ser puesto? Porque él oyó, pero alguien puede ser una persona que oiga, pero sin ningún interés. ¿Cómo escuchas tú la palabra del Señor? Cuando vas a la iglesia, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Cómo va la intención de tu corazón? ¿Vas porque va tu esposa o viceversa? Uno de estos días estaba yo viendo un predicador, un predicador que estaba hablando de la palabra del Señor de una manera bien preciosa. Y yo no sé, hermanos, si la pareja que de repente estaban enfocando al pastor, pero de repente comienzan a enfocar a la iglesia, a los miembros. Y resulta de que de repente enfocan a una pareja. Y yo no sé, o es el novio o es el esposo, pero el esposo estaba así, mire, atento a la palabra. Y la que estaba, o era su novia o era su esposa, estaba que no se aguantaba. Yo te hago una pregunta, ¿cuál de esos dos eres tú? ¿Cómo llegas a la iglesia? ¿Con qué actitud? Esta vida, hermanos, escuchaba la palabra, pero sin ningún interés. El insensato
Su andar estaba quizás más centralizado en su propio bienestar, en su egoísmo, en sus intereses. No es alguien que en realidad tuviera una vida de oración, una vida de comunión con Cristo. Y cuando busca a Cristo, lo busca, pero solamente en momentos de urgencia. No hace conforme a la palabra, no hizo conforme a la palabra, no se interesa en la palabra, no toma en cuenta la palabra, no atiende ni escucha la palabra y no busca ni comprenderla, ni conocerla, ni profundizarle. No se ocupa ni busca tampoco poner por obra la palabra del Señor. Y al no ser Cristo su verdadero interés, al no ser Cristo su verdadero trabajo, entonces, hermanos, lo que hace, lo hace de manera superficial. Dice la Escritura, mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, sobre arena, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa, dice el Evangelio de Lucas, que es un pasaje paralelo. Toda esta labor y dedicación y trabajo, hermanos, estaba orientada y dirigida en hacer las cosas a su manera y no a la manera de Cristo. Sus intereses por Cristo era algo superficial, con un entendimiento natural. Por lo tanto, hermanos, si su entendimiento era natural, las cosas las juzgaba de manera natural. Sus intereses, había poco interés por Cristo, poca dedicación para nuestro Señor, muy ocupado quizás en sus propios intereses. Sin embargo, ya terminando, la casa que permaneció, esa casa que también le vino de todo, le vino hasta el coronavirus, esa casa permaneció. Una pregunta: ¿cómo pudo el que construyó poner tanta atención a la palabra que la pudo recibir? ¿Qué palabra fue la que recibió y pudo llegar a ser conforme al que le habló? Y ese es el fundamento. Creo que el Evangelio de Lucas, mis amados hermanos, nos da la llave para comprender. Creo que Lucas es la clave para poder llegar a comprender cómo esta persona que es considerado como sabio, como sensato, pudo edificar sobre ese fundamento y sobre esa roca que es la palabra revelada de Cristo. ¿Por qué pudo hacerlo? Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 46 y vamos a encontrar la clave. Estamos finalizando en este momento. Dice el pasaje, y es un pasaje paralelo al que acabamos de leer en Mateo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Se da cuenta que se centraliza en hacer lo que él dice? Versículo 47. Dice, todo aquel que viene a mí, aleluya, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y comienza a hablar del hombre que edificó sobre fundamento. Pero hermanos, hay una palabrita que no aparece en Mateo, pero que aparece aquí. Y es la palabra, el que viene a mí. Aleluya. La clave, hermanos, para poder hacer lo que nuestro Señor está diciendo que hagamos, tiene que ver con venir a Él, con estar con Él, el pasar tiempo con Él. Nos dará la gracia de poder hacer lo que Él dice que hagamos. Por eso es que en los pasajes anteriores dice, predicaste, hiciste esto y todo, pero no tenías comunión conmigo, por lo tanto yo no os conozco. ¿Por qué no os conozco? Porque no tuviste tiempo para pasar conmigo, no venías a mí. Todo lo hacías en base a tu fuerza, a tu sabiduría, a tus capacidades. No viniste a mí.
Hermanos, la clave para poder hacer conforme a la voluntad del Señor, conforme a su palabra, que es la roca, que es el fundamento, tiene que ver con venir a Él. Y la gracia que tú y yo debemos de pedirle es, Señor, ayúdame, Señor, que yo pueda preferir quizás no predicar, no servir, pero poder pasar tiempo de poder estar contigo. Hay veces que el ministerio, las actividades, el tanto activismo puede llegar a impedir algo tan importante como lo es pasar tiempos de comunión con nuestro Señor Jesucristo. La gente puede conocernos como buenos predicadores o como buenos maestros o como buenos servidores de calidad, pero Dios lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Pero yo quiero finalizar con lo siguiente. No podemos hacer si Dios no nos da la gracia. No podemos llevar a cabo la voluntad del Señor si no pasamos tiempo con el Señor. Pero le tengo algo más. Tampoco podemos venir a Él si Dios no tiene misericordia de nosotros. Porque podríamos nosotros querer venir a Cristo, pero aún venir a Cristo, mis amados, aún eso es dado de Dios. Es Dios el que nos atrae. Si tú eres una vida que no te sientes atraída de venir a Dios, te gusta teologar, te gusta leer aquí, argumentar y poner aquí, pero no eres una vida que no estás viniendo a Dios, hermano, tú formas parte de aquellos que dicen, hiciste esto, hiciste lo otro, pero en realidad no os conozco. Hermanos, pidamos la gracia y misericordia de Dios de decirle, Señor mío, dame un corazón que se sienta atraído para venir a ti, porque si tú no lo atraes, yo no puedo venir a ti. Es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aún el venir a Cristo es algo concedido por Dios. Si tú eres una vida que no te sientes atraído por el Señor, es tiempo de que oremos y que le digamos, como decía la amada, atráeme, Señor. Atráeme, atráeme, y en pos de ti correremos. Señor, cautiva mi corazón, que no vaya en pos de las cosas de este mundo, sino que me vea atraído a ti. Es mi oración por ti y es mi oración por mí. Padre precioso, atráenos. Solamente en ti podemos estar seguros. Venga lo que venga, Señor, tú eres nuestro fundamento. Tus palabras que son llamadas a ser obedecidas. Oh, mi Cristo, ayúdanos y danos la gracia de vernos atraídos hacia ti, mi Señor. Y al ser atraídos hacia ti, poder escucharte atentamente lo que tú nos hablas, lo que tú nos dices por tu palabra y por tu espíritu. Padre precioso, perdónanos por llenarnos de actividades, o perdónanos por llenarnos de conocimiento que nos vuelve pretenciosos y vanidosos. Perdónanos, Señor, por no ser vidas que en realidad nos interesemos por ti, nos interesamos en salir adelante con nuestras preocupaciones, pero poco nos interesamos en amarte, en adorarte, en pasar tiempo contigo. Señor, atráenos con tu espíritu y con tu palabra. Tú tienes el poder, porque dice tu palabra que tú pones tanto el querer como el hacer. Bendice a mis amados hermanos, los que han escuchado
tu bendita palabra.